Félix Hernández. Que Dios les bendiga a todos. Muy alegres por poder en esta noche dar este estudio de la palabra de Dios, titulado Nuestro refugio en medio de la tormenta. Vamos a tener como base bíblica el Salmo 46, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes salieron a la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios nos ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro tema para este estudio bíblico es nuestro refugio en medio de la tormenta. Los creyentes en muchas ocasiones adversas quisiéramos que el Señor nos libre en medio de esas tormentas, pero con frecuencia aparecen en nuestras vidas esas tormentas, pero el Señor lo puede hacer, puede librarnos, pero muchas veces el Señor prefiere librarnos cuando nos encontramos en medio de la tormenta. De modo que Él no nos libra de la tormenta, sino en la tormenta. Te libraré en el día de la prueba, en el día que estés ya, que te esté alcanzando la prueba. Hay personajes bíblicos que se refugiaron en Dios en medio de una diversidad de crisis profundas. Y cuando hablamos de crisis nos estamos refiriendo a un momento en que la economía se va abajo, la salud desaparece, las esperanzas también desaparecen y el hombre no sabe qué hacer, se cae en crisis no solamente política, sino socioeconómica y de toda índole, a veces hasta crisis de fe. Por ejemplo, Noé nunca se imaginó que iba a ser testigo de la extinción de la raza humana. Y esa raza humana se iba a extinguir por medio de un diluvio que el creador del universo enviaría a la tierra a causa de la multiplicación de la maldad de la raza humana. Noé le creyó a Dios y aunque nunca había llovido, preparó un barco que Dios le ordenó donde él y sus familias se salvarían. Este héroe de la fe, colocado en la galería de los héroes de la fe, allá en el libro de los Hebreos, no tan solo se salvó él y su familia en el arca, sino que además colaboró con la continuidad de la raza humana después del diluvio. Eso está en Génesis capítulo 6. Y si hablamos de Lot, el sobrino de Abraham, después de separarse de su tío a causa del deseo de más riquezas, lo llevó a extenderse a lo largo de una llanura de esa tierra fértil hasta establecerse en la ciudad de Sodoma. Sodoma era una de las ciudades de esa llanura donde los habitantes habían dado luz verde a los apetitos de la carne. Pablo dice que tanto
hombres como mujeres, dejaron el uso natural y se encendieron en su lascivia. En Romanos 1:27. Llegó el momento en que Dios no soportó más la condición de Sodoma y su gemela Gomorra y determinó su juicio con azufre y fuego sobre estas dos ciudades. Pero Lot y sus dos hijas se salvaron al encontrar refugio en una pequeña ciudad llamada Zoar, donde Dios los envió. Lot perdió a su esposa y bienes y servicios, pero junto a sus hijas salvó su vida, según Génesis capítulo 19. Tenemos otro episodio de Israel cuando estaba esclavo en Egipto por más de 400 años. 70 personas, sin contar las nueras de Jacob, comenzaron a residir en Egipto, donde ya se encontraba José y sus dos hijos. Después de varios siglos de esclavitud y sufrimiento, el pueblo de Israel comenzó a perder la esperanza de adquirir su libertad y salir de allí hacia la tierra prometida por su Dios. Esa tierra prometida a Abraham, a Isaac y Jacob, sus padres. Dios envió a un libertador de nombre Moisés, que se encontraba exilado en tierra de Madián, donde había huido por temor al rey de Egipto. El pueblo de Israel junto a su líder Moisés se refugiaron en Jehová, su Dios, el cual de manera milagrosa los sacó de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida, después de sustentarle en el desierto durante 40 largos años. Según Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y el libro histórico también de Josué nos cuenta esta historia de una forma muy verídica. Pero ¿qué decimos del profeta Eliseo en la ciudad de Dotán? Este profeta se vio aparentemente en peligro a causa de un asunto bélico entre Siria e Israel, ya que Dios le revelaba toda la estrategia de guerra que intentaba el rey de Siria contra Israel, por lo cual no tenían éxito esas amenazas, esas acciones que él quería hacer contra Israel, esas estrategias de guerra. El rey de Siria se maravilló de que sus estrategias de guerra no funcionaban de ninguna manera. Y un siervo le dijo: Rey, es que el profeta Eliseo lo sabe todo y se lo dice al rey de Israel. El rey de Siria se interesó en Eliseo y al descubrir que se encontraba en Dotán, una ciudad pequeña, envió un ejército poderoso para prender a una sola persona, lo cual no pudo lograr, puesto que el profeta confió que eran más los que estaban con él que los que estaban con los asirios. Esa historia se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6. Una reina judía, pero lejos de su pueblo, llamada Esther, vivió en Persia a causa de la esclavitud impuesta a sus conciudadanos por los babilonios. Llegó a ser reina como ganancia de un concurso a causa de su hermosura. Más tarde, un alto funcionario de nombre Amán comenzó a sentir odio hacia Mardoqueo, primo de la reina Esther, a causa de que éste siempre se encontraba a la puerta del palacio real y Mardoqueo, y no le rendía ninguna pleitesía, porque Mardoqueo era celoso de las leyes de judías y no se le hincaba para rendirle esa pleitesía que Amán requería como un primer ministro de esa nación en que vivía la reina Esther.
Los demás lo hacían, pero Mardoqueo no lo hacía porque temía a su Dios y solamente ante Jehová él se humillaría y se hincaría a rendirle pleitesía. Cuando Amán investigó que Mardoqueo era judío, intentó terminar con toda esa raza. Pero la reina Esther, confiando en su Dios Jehová, aunque no lo menciona, ese es su nombre en su libro, se refugió en su Dios y dijo: entraré al rey, aunque no sea conforme a la costumbre, y si perezco, que perezca. Esther tuvo éxito en su decisión y así libró a su pueblo y a ella misma, según el libro de Esther, donde encontramos toda esta bella historia. Pero si vamos al Nuevo Testamento, encontramos allá al apóstol Pablo en la cárcel. Los jerarcas religiosos de Jerusalén trataron de intimidar a los apóstoles, primeramente a Pedro y a los demás discípulos, prohibiéndoles que continuaran enseñando en ese nombre. Es decir, el nombre de Jesús, orden a la cual ellos se negaron a obedecer. La persecución continuó con más crueldad y mataron a Esteban, uno de los 7 diáconos, y al apóstol Jacobo, hermano de Juan. La persecución continuó y llevaron a Pedro a la cárcel para esa misma noche sacarlo y matarlo, pero este apóstol no tenía ningún temor, puesto que se durmió refugiado en su Señor. Dios, atendiendo a esa fe de Pedro, envió un ángel que lo sacó de la cárcel y lo libró de la muerte. Y este continuó anunciando las buenas nuevas de salvación, según Hechos capítulo 12. Así también Pablo y Silas, al igual que Pedro, cayeron en la cárcel. Mientras estos siervos del Señor iban de ciudad en ciudad anunciando las buenas nuevas de salvación y sanando a los enfermos y echando fuera demonios, llegaron a la ciudad de Filipos, donde una joven poseída por demonios lo seguía durante varios días, diciendo quiénes eran estos. La actitud y comportamiento de esta joven endemoniada desafió y desagradó mucho a Pablo y echó fuera a los demonios que la atormentaban. Los amos de esta joven, al ver que habían perdido las ganancias que obtenían a través de esta joven, hicieron caer en la cárcel a Pablo y Silas. Estos siervos de Dios se refugiaban en el Señor y a medianoche cantaban himnos de alabanzas al Señor, el cual envió un terremoto que removió todos los cimientos de la cárcel y las puertas quedaron abiertas. Y como consecuencia, el carcelero que había en esa cárcel que podía quedar libre, pero no lo hizo, sino que Pablo le dijo: cree y serás salvo tú y tu casa, porque él pensó que Pablo y Silas creen en un Dios tan grande que podían estar cantando mientras estaban listos para ser muertos quizá el próximo día. Y ellos le dijeron: cree en ese Jesús nuestro y serás salvo tú y tu casa. La salvación es amplia para la persona que la acepta y también para sus familiares, si ese personaje le es un ejemplo. Nuestro Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, dicen Hebreos. Nuestro Señor, antes de su partida de esta tierra, aseguró que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que
Él puede mantener el control sobre los suyos porque Él es soberano. Cuando somos afectados por un momento de la naturaleza como los humanos lo hemos hecho en este país, en el ciclón de San Zeno en el año 1930 y Darío y David en el año 1979, así como terremotos en el año 1946, Él puede librarnos de cualquier pandemia como la del coronavirus actual. Nuestro Señor promete librarnos de la hora de la prueba, sino en la hora de la prueba. Pero Él puede librarnos de la hora de la prueba y en la hora de la prueba. Los jóvenes hebreos dijeron: el Dios a quien servimos puede librarnos, pero si no nos libra, seguimos adorando a ese Dios en el cual nosotros hemos creído, y Dios los libró aún estando allá en el horno de fuego de manos de Nabucodonosor, según encontramos en el libro de Daniel, capítulo 8. Todos estos personajes de la Biblia que terminamos de mencionar se refugiaron en el Altísimo en momentos difíciles en que sus vidas estaban en gran peligro. Y ese Dios Todopoderoso los puso bajo la protección de su abrigo y sombra. Pero nótese que de acuerdo al salmista, ya ellos vivían bajo esa protección. El que habita al abrigo del Altísimo, ya tienen que habitar al abrigo del Altísimo para entonces estar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando instaron a Nehemías para que se escondiera en el templo para librarse de las amenazas de muerte de parte de sus enemigos, como eran Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe, él respondió: un hombre como yo ha de huir para salvar la vida. No entraré en el templo a esconderme, según Nehemías 6:11. Y nosotros, hombres y mujeres cuyo amparo y fortaleza es Dios, no debemos dar lugar al temor frente a la presente pestilencia que estamos viviendo, sino seguir orando, seguir confiando en el Señor y anunciando que Cristo viene pronto, que son señales cumplidas de hambre, pestilencia y mortandad. No importa que los hombres se indujeran, según algunos creen, esta pestilencia, esta pandemia, no importa de dónde ha salido, no importa cómo vino, lo que importa es que Dios tiene control porque Él es soberano, omnipotente, omnisciente y omnisciente. Así que su iglesia confía en Él en este tiempo difícil, que Él seguirá cubriéndonos bajo sus alas y bajo su abrigo. Que Dios les bendiga a todos y nos ayude a nosotros a seguir el ejemplo de estos hombres y mujeres de Dios que en el pasado sirvieron a ese Dios, y Él es el mismo, repetimos, ayer, hoy, por los siglos. Si Él los libró a ellos, libró a Pedro, libró a Pablo, libró a Silas y libró a muchos otros del Antiguo Testamento, también puede librarnos a nosotros en este tiempo difícil que estamos viviendo en cuanto a la salud. Vamos pues a orar entonces un momento. Señor, te damos gracias en esta hora que podemos invocar tu nombre. Gracias que las dificultades, gracias Señor mi Dios, que las pruebas, que las luchas, que el momento que estamos viviendo no nos impide adorarte, no nos impide acudir a ti para interceder. Intercedemos, Señor, por un mundo en crisis, un mundo, Señor mi Dios, que la crisis lo ha asaltado, que ahora cuando algo quiere morir, pero algo quiere aparecer de nuevo, se encuentran y ninguno quiere ceder, pero tú tienes el control de lo que quiere morir, Señor, y lo que quiere nacer de nuevo, no importa lo que sea, pero tú tienes el poder para mantener, Señor mi Dios,
oh, el control sobre todo en esta tierra, sobre todo en esta crisis que estamos viviendo. Gracias, Señor, gracias. Bendice a cada oyente que nos ha escuchado a través de estas redes y que cada uno pueda confiar en ti, poner su confianza en ti como la pusieron estos hombres y mujeres de la Biblia. Nosotros también hoy las ponemos, Señor mi Dios, y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, que tú no cambias. Amén. Dios les bendiga a todos. Tremendo.